Hola y bienvenidos, mis queridos buscadores de leyendas. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro. Hoy, sin embargo, la fortuna nos sonríe. Y volvemos a encontrarnos en estos parajes donde los mitos y las leyendas que dan forma al folclore convergen. Así que celebremos nuestro encuentro, mis queridos buscadores, con 3 relatos de nuestras naciones hermanas de América del Sur que hoy harán gala de presencia. Sé que hay muchas leyendas por contar de estas regiones, pero paciencia, pues todo a su tiempo llegará. Nuestra primera leyenda tiene por nombre El Sombrerón. Espero les guste. Se cuenta que el sombrerón es un ser de gran tamaño, que siempre va a lomos de su impresionante caballo negro azabache. Lleva consigo 2 perros grandes y feroces, atados con portentosas cadenas. Su apariencia es un misterio. En algunos relatos se le describe como un hombre de avanzada edad, vestido de pulcro negro y que lleva sobre su cabeza un gran sombrero de ala ancha que le cubre las facciones del rostro. En otras, la apariencia de este ser es simplemente un misterio. Vaga a menudo por los llanos y campos en búsqueda de viciosos, jugadores, tramposos y abusivos, para perseguirlos y escarmentarlos por sus faltas. Se cuenta que éste irá a paso tranquilo a lomos de su caballo, al menos hasta que se encuentre con el pobre desafortunado que se cruce en su camino, pues entonces emprenderá carrera y se dirigirá en dirección de aquel que será su próxima víctima. Se escucharán entonces los ladridos y rugidos de los perros. El tropel del caballo se hará cada vez más evidente, y la víctima sorprendida no hará otra cosa más que seguir su instinto de correr tan rápido como pueda. Y esto, mis queridos buscadores, es lo que el sombrerón quiere. Pues cuando su víctima comience a correr, éste le gritará: "Si te alcanzo, te lo pongo". Los que han logrado sobrevivir a su encuentro cuentan que éste se arranca de su cabeza el sombrero y lo lanza, y que éste en el aire comienza a hacerse cada vez más grande y más grande, de manera tal que cuando cae sobre ellos es imposible quitárselo. Los más afortunados simplemente se desmayan y viven para contar su encuentro. Los menos afortunados, por otro lado, se desvanecen bajo el sombrero sin dejar rastro de su existencia. Cuentan aquellos que lograron mantener un atisbo de cordura al verlo, que no se trataba de un ser humano, al menos vivo, pues las facciones del sombrerón quedan reveladas, y es un esqueleto aquel que monta el caballo negro, y que en sus cuencas negras puede sentirse el peso y el horror que carga el singular espectro. Nuestra segunda leyenda, mis queridos buscadores, no se queda atrás y es compartida por 2 países, Venezuela y Colombia. Esta leyenda lleva por nombre
el Silbón. Si oyes alguna vez en los llanos y parajes alejados un silbido inquietante, debes tener cuidado, pues seguramente el Silbón está rondando. ¿Pero quién es el Silbón? Bueno, mis queridos buscadores de leyendas, eso es lo que hoy les contaré. En algunos relatos se dice que el Silbón fue alguna vez un hombre que mató a su padre porque lo encontró abusando de su esposa. En otros, por otro lado, se dice que fue un hombre caprichoso que en su afán de querer comer un asado de venado, mató a su padre porque éste fue incapaz de conseguir nada. En cualquiera de sus variables, lo que no cambia es que fue el abuelo quien, horrorizado por el parricidio de este hombre, lo sometió y lo ató a un árbol, para después azotarle la espalda con un látigo hasta que la sangre escurría a borbotones y la carne viva quedaba expuesta. Luego de los azotes, el abuelo embarró sobre su espalda ají picante o chile para los mexicanos, para después soltarlo. Sin embargo, se cuenta que el abuelo mandó tras de él a un perro hambriento y rabioso para que le diera caza y jamás descansara. Además, le ordenó cargar en un saco con los huesos de su padre. La historia nos dice que fue el perro quien finalmente terminó matando a aquel hombre, al menos físicamente, pero que su espíritu, maldito por su abuelo, vaga eternamente por los parajes, llanuras y selvas de aquellas regiones. Se cuenta que es un hombre alto y desgarbado, que lleva unas ropas harapientas y un saco raído y viejo, del cual sobresalen los huesos de su padre y de las víctimas. Se cuenta que si tú estás en alguno de estos parajes y no hay nadie alrededor y de repente comienzas a escuchar un silbido, debes tener cuidado, pues el Silbón está cerca. Pero no te preocupes, mi querido buscador de leyendas, pues es fácil detectar si estás en peligro o no. Si el silbido lo escuchas cerca, estarás a salvo, pues el Silbón se encontrará lejos de donde tú estás. Muy por el contrario, si el silbido lo escuchas lejos, deberás estar atenta o atento, pues seguramente te está rondando. Pero no te preocupes, pues aún así te daré las pistas para poder salvarte. Se cuenta que al Silbón no le gustan los látigos, pues le recuerdan el castigo y sufrido por su abuelo. Que no soporta a los perros, pues este animal fue el que le causó la muerte, y que también puedes mantenerlo lejos si llevas contigo un poco de ají o chile, pues no le gusta. En cualquier caso, mis queridos buscadores de leyenda, si andas por los parajes de Colombia o Venezuela, ten cuidado y pon mucha atención, pues en el silencio de los vientos que recorren aquel lugar, pudieras toparte con un silbido de pesadilla. Espero estén disfrutando este episodio de relatos y leyendas de nuestra América del Sur, y que nos sigan acompañando a través de este podcast que, aunque con sus accidentes, sigue estando vivo o se mantiene tratando de estar vivo. Les agradezco su compañía y su apoyo, así como que difundan
estas leyendas para que nuestro folclore, nuestra cultura, siga viva y pase a la siguiente generación. Nuestro último relato, mis queridos buscadores de leyenda, viene de nuestro querido Ecuador y se trata de la Dama Tapada. Espero sea de su agrado. Esta historia sucedió allá por los años 1700, por la época de los virreinatos y la colonia española. Se cuenta que en las calles de Guayaquil, una dama vestida elegantemente seduce a los hombres que por ahí se encuentran. Se dice que lleva un paraguas muy fino, un vestido que deja ver su belleza, pero que lleva en su rostro un velo que le cubre el rostro. De ahí su nombre, la Dama Tapada. Aquellos hombres que se encuentren con ella quedan de inmediato enamorados, tanto por su figura como por su rostro. Y un aroma de flores, de violetas y rosas parece perfumar el ambiente y convencer a los pobres incautos de seguirla, acompañarla por las vacías calles hasta regiones poco visitadas, como lo son parajes en el campo o quizás el cementerio más cercano. Una vez allí, la Dama Tapada se quitará su velo y aquel aroma a flores será sustituido por un aroma de pudredumbre, un hedor indescriptible y nauseabundo. Y asimismo, el rostro de aquella bella mujer se desprenderá de aquella belleza que había hechizado a los hombres para convertirse en un cadáver putrefacto, en cuyas cuencas sobresale un fulgor de infierno, un fulgor tan radiante que quema el alma, que confunde y que sume en la más profunda oscuridad a aquellos que lo observan. Los afortunados que han sobrevivido han perdido la cordura, son incapaces de hablar o hilar una palabra alguna. Y aquellos que han mantenido apenas un atisbo de cordura, tan solo nos recuerdan el último encuentro con aquel ser espectral que se atrevieron a seguir en su afán de lujuria. Los menos afortunados, mis queridos buscadores de leyendas, tienen en su rostro muerto aquella mueca de horror indescriptible e inenarrable que los acompañará a ellos y a todos los que hayan presenciado en estos cadáveres el rostro del horror más absoluto. Así que ya lo sabes. Si eres hombre y andas en aquellas calles, ten cuidado. No vayas a ser hechizado por una dama de misterioso aspecto y encantadora figura, pues puedes estar ante la presencia de la muerte que te espera. Y es así, mis queridos buscadores de leyendas, que llegamos al final de este episodio. Espero haya sido de su agrado y que nos sigan acompañando en futuras emisiones. Soy su amigo, el guardián de las leyendas, y les deseo una feliz tarde o noche, así como dulces sueños y pesadillas.